El poder de la gratitud. La gratitud es un espíritu que atrae prosperidad y bendición al corazón del hombre. El ser humano que no es capaz de agradecer, de compartir, nunca hará un espacio en el corazón para recibir lo nuevo, lo maravilloso de Dios. Para recibir es necesario compartir. La Biblia nos exhorta con un ejemplo digno de admirar a que aprendamos el hecho que es mejor dar que recibir. Sin embargo, la actitud de dar no se produce de una forma automática en el corazón del hombre. Tenemos que entender que tenemos que trabajar, forjar un espíritu para que crezca y desarrolle en nosotros el hábito de dar, de compartir, hasta que se haga natural y parte de nuestra vida diaria como un hábito, pues esta es la manera, la característica de cómo nosotros nos relacionamos y orientamos en nuestra interacción con otros. Jesús no dijo que sería fácil dar. Él dijo que era más fácil dar que recibir, sino que Él dijo que sería bienaventurado, 2 veces bendito. Aprendamos lo que dice la palabra en 2 de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 de Corintios 8 nos anima a que tengamos como ejemplo a Jesucristo, que dio en sacrificio su vida para ser engrandecido, para ser transformado, para ser visto no solamente como oveja, sino como el Rey del cielo. Jesucristo, el Rey de Reyes, nunca hubiera llegado a ser Rey de Reyes si no se despoja de su humanidad, si no se entrega por gratitud al Padre y por amor hacia nosotros. Asimismo, dice la palabra, vemos este ejemplo de aquellos cristianos que vivían y que habitaban en Macedonia. En 1 de Corintios, en 2 de Corintios 8, 1 y 5, vemos este ejemplo que dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amado amigo, el hombre de Dios debe de ser un hombre con un espíritu de gratitud, pero vemos personas que asisten a las congregaciones y vienen a las iglesias, pero todavía no han desarrollado un espíritu de gratitud que hace que abunde en su corazón la bienaventuranza de nuestro Dios. Cuando nosotros vamos a comer a un restaurante, muchas veces nosotros somos fáciles, somos sensibles para dar propina y para mostrarnos delante de la gente como personas bondadosas. Pero cuando venimos a la iglesia, siempre metemos la mano al bolsillo y buscamos entre nuestras
entre nuestras pertenencias la moneda más sucia, el billete más desgastado para ponerlo en la ofrenda. Mientras no haya en el corazón del hombre un espíritu de gratitud y un deseo de dar para poder recibir, el hombre no tendrá prosperidad. Dice la palabra que la gracia de Dios, Pablo nos trataba de explicar el comportamiento de las iglesias en su ejemplo de ofrendar. Y en pocas palabras, él hablaba de este tema considerando la oportunidad también como la voluntad de dar, como una ofrenda de la gracia de Dios. La iglesia de Macedonia al norte de Grecia era llamada Macedonia, la parte sur era llamada Acaya, y la ciudad de Corinto estaba en esa región de Acaya. Pero Pablo escribe sobre el ejemplo que él vivió en las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia estaban en ciudades como Filipos, Tesalónica y Berea, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo reporta a los corintios cristianos el ejemplo de los cristianos de Macedonia. Los macedonios, aunque estaban en grande prueba de tribulación y aunque estaban viviendo profunda pobreza, dieron generosamente y abundaron en riqueza por su generosidad. La iglesia de hoy en día tiene el problema de la miseria arraigada en el corazón en cuanto a la casa de Dios. Pero al hombre no le pesa ir a comer a un restaurante y ser exquisitos en comprar el menú más caro o en consumir el artículo más caro, pero al hombre le pesa dar para el sostenimiento de la obra de Dios. Al hombre le duele participar del sufrimiento, del sostenimiento de llevar la carga del evangelio. El hombre está poseído por un espíritu de mezquindad que le impide recibir la bendición que sobre y abunda, porque es más grande cosa dar que recibir, porque el que da nunca tendrá miseria, el que da nunca tendrá necesidad. Sin embargo, el que recibe, hoy recibe, pero mañana necesitará más. Es más grande cosa que nosotros pongamos en nuestro corazón, en acción, el espíritu de la bondad y de la gratitud por aquello que Dios ha hecho en nuestra vida, y que nosotros participemos de la obra del evangelio, que participemos de la obra de Dios, sustentando la obra de Dios. Entendemos que los tiempos son difíciles, pero entendemos que la iglesia de Macedonia era una iglesia que estaba viviendo profunda pobreza, profunda tristeza y tribulación, pero sin embargo su pobreza y su tristeza abundaron en riquezas a causa de la generosidad. Tenemos que aprender de los macedonios de esta manera. Primero, ellos daban conforme a sus fuerzas, diciendo que en total su ofrenda no era mucha, pero era una gran ofrenda en el sentido de la riqueza total. En segundo lugar, el corazón de los macedonios daban con agrado y dieron en proporción a lo poco que tenían. Por lo tanto, ellos dieron más allá de sus fuerzas. El reporte de la ofrenda de la viuda en el libro de Lucas 21:1-4 nos ilustra el mismo punto. La mujer daba lo único que tenía. Sin embargo, los religiosos siempre dan de aquello que les sobra, la moneda sucia que va de mano en mano, el billete arrugado que va de bolsa en bolsa. Pero la mujer dio aquello que tenía, que significaba todo lo que ella poseía. Ella solo dio 2
blancas, que en ese entonces eran una pequeña cantidad de dinero. En el sentido cristiano, esta mujer dio conforme a su fuerza. Sin embargo, dio todo lo que ella tenía. Después de todo, quizás ella se quedó con alguna moneda, pero el mismo principio de ofrendar era evidente para aquellos cristianos macedonios. La pobre viuda estaba más allá de la magnificencia del hombre rico, ya que éste salió con una mente más rica, con agrado. El cristiano debe de dar con agrado. El cristiano debe de dar con alegría. El cristiano debe de dar con agradecimiento, porque el cristiano tiene que entender que hay un costo mantener una obra que ha sido concedida no solamente al pastor que predica, sino a la iglesia que se alimenta del maná caído del cielo. Jesucristo es el maná. Jesucristo es el don de Dios de salvación a la iglesia. Obviamente el cielo no necesita la riqueza, el cielo necesita ver el espacio en el corazón del hombre limpio y dispuesto para recibir una bendición sobrenatural, porque obviamente si hay algo viejo en el corazón del hombre, eso se llama mezquindad, avaricia, eso se llama amor por la riqueza. A causa de los malos obreros, la gente ha llegado a la conclusión de no ofrendar y no diezmar, pero el enemigo ha aprovechado esta situación para que el hombre no reciba bendición. Muchos hijos de Dios no progresan, no prosperan, no solamente porque no cumplen con los propósitos de la palabra, sino porque todavía no han aprendido el don de Dios, el agradecimiento del cielo. Dios nos habla en esta palabra a través del apóstol Pablo diciendo que los macedonios le rogaron a Pablo que recibiera, que recogiera aquel dinero. El privilegio de dar, el privilegio de compartir es un don del cielo. Así que los cristianos macedonios no tenían mucho que dar. Ellos en verdad querían dar, pero vieron la oportunidad como un privilegio. La generosidad de un verdadero cristiano no puede ser medida porque tanto tiene uno para dar o porque tanto posee el otro para compartir. Por lo regular, la generosidad se mide porque el hombre da su fuerza, comparte de lo mucho que Dios le ha concedido primeramente. Dios nos habla a través de esta escritura, a través del apóstol Pablo, poniéndonos como ejemplo al pueblo de los macedonios que vivían una prueba, que estaban pasando una tribulación, pero que el gozo del corazón de ellos los llevó a gozar de riquezas, de generosidad. En una prerrogativa ellos aprendieron a disfrutar de la suficiencia, de la libertad, del corazón genuino de compartir. La ofrenda cristiana es estimada en términos de sacrificio y no en cantidad. Nosotros como cristianos sabemos que tenemos que ofrendar y tenemos que diezmar, no porque el mundo nos lo diga, sino porque la Biblia nos lo afirma. El Señor no necesita nuestro dinero, nosotros necesitamos recibir, pero para recibir tenemos que poner en efecto el hecho de dar. En 2 de Corintios 8, 6 al 8 nos habla de este hermoso estímulo a través de la sabiduría del apóstol Pablo sobre la manera de recibir. Es que nosotros aprendamos a despojarnos de la miseria de la avaricia, que aprendamos a despojarnos del viejo hombre, que aprendamos a renovar en nosotros un espíritu lleno de agradecimiento que activa la fe, que activa los cielos, que mueve la mano de Dios y que obviamente
abre las ventanas de los cielos sobre nosotros y da bendición hasta que sobre y abunde. De manera que el Señor nos exhorta, así también como en la palabra vemos a Tito que nos exhorta que por la gracia de Dios, dice la palabra, que en toda abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia a otros, también la sinceridad del amor vuestro. De manera que exhortamos, como lo hizo Pablo, a toda persona que ponga en práctica el hecho de la gratitud, el espíritu del amor, el espíritu de la alegría, dando, porque dando es como recibimos. Un cristiano mezquino nunca será un cristiano próspero. Mi nombre es Pastora Marta y mi ministerio, el León de la tribu de Judá, estableciendo el reino de Dios en tu corazón, hacia la libertad en Cristo Jesús. Desde Idaho, que Dios te bendiga.